Esta semana quiero comentar con ustedes algunos temas importantes. El primero obviamente es la pandemia del COVID-19. A estas alturas podríamos decir que casi todos somos medio especialistas en el tema, porque sabemos de las medidas de higiene que debemos de tomar, de los cuidados que debemos de asumir, cuando salimos a la calle, quiénes son los más propensos a morir de coronavirus por sus padecimientos, enfermedades o edad. Tenemos reportes diarios, contradictorios casi todos, pero tenemos informes del número de contagiados, de internados, de muertos, y la verdad es que ya estamos hasta el copete de la famosa curva y de las conferencias de prensa de López-Gatell, quien ha sido desde mi punto de vista, junto con el presidente, uno de los principales responsables de que en Tabasco las cosas no mejoren, sino empeoren. No hay otra forma de entender estos discursos contradictorios que tienen, ya que un día salieron a decir que no pasaba nada, que debemos abrazarnos, besarnos y salir a comer y a pasear con la familia, y al otro día que todos debemos de encerrarnos. Luego que Tabasco no tiene problemas y ahora somos uno de los dos estados con mayores problemas. Salir irresponsablemente a decir, como lo hicieron, que Tabasco ya estaba domando la curva, propició que todos relajaran la disciplina y se volvió a levantar la curva de contagios, los picos de infectados y los fallecidos. A decir que los cubrebocas no sirven de nada y ahora siempre sí, y son hasta obligatorios. Que la fecha de retorno a la vida normal será el día 1 de junio, pero que siempre no, ahora hasta agosto. Y mientras ese desfile de datos, de notas, mentiras y excusas se dan a diario, en Tabasco lo cierto es que tenemos y somos uno de los estados con mayor número de muertos, de personal médico infectado y donde más tardíamente mandaron los apoyos para hospitales. Tan así que recientemente se habilitó el Maximiliano Dorantes, el Hospital Militar y terminaron el iglú del Juan Gran. Y tenemos a cientos de trabajadores de salud ya infectados y convalecientes y lamentablemente hemos perdido a muchos queridos médicos que han fallecido. En este punto me quiero detener un momentito y lo hago bajo mi más estricta responsabilidad lo que voy a comentar, reconociendo lo que ha hecho el gobierno del estado, que ha sido muy importante, pero tengo denuncias de trabajadores de salud cuya identidad no puedo dar por temor a represalias que tienen, quejándose de varias cosas que creo que es importante que las autoridades de salud del gobierno revisen para que no echen a perder sus buenas intenciones. No quiero que lo tomen a mal, se trata de que las cosas se hagan bien y se mejoren. Me dicen que en muchos lados no le están dando al personal los equipos necesarios para garantizar su seguridad. Me dicen que en muchos lugares las mascarillas N95 tenían que usarlas para 3 guardias o turnos y que de ahí se cambiaban, pero ya les avisaron que no hay más para reponérselas porque se acabaron. También se asignaron contratos extraordinarios por 6 meses de apoyo para contratar gente de apoyo a COVID en hospitales, debido a que muchos, por haber sido infectados, están ausentes y el trabajo se ha multiplicado. Hacen falta pero me dicen que en varias partes estas plazas que deberían ser para contratar nuevas personas no ha sido así. Se las asignaron a varios que ya cuentan con plazas y se repartieron la mayoría entre jefes, subjefes y supervisores, quienes no las están trabajando. Por contrato se paga aproximadamente 3,200 pesos mensuales y ello también ha representado, al no contratarse gente nueva, que se haya recargado el trabajo en quienes están en las áreas operativas y están sufriendo por falta de personal en los servicios. Ojalá y estas denuncias se investiguen y, de ser ciertas, como creo que en su mayoría lo son, se subsanen y se ponga orden en ellas. Desde la semana pasada también comentamos de lo que va a pasar en Tabasco, que vamos para largo con el tema, por varias razones que vale la pena replantear, porque no están dando resultados óptimos las que se están aplicando, porque no descienden los contagios y aumenta el número de muertos e internados. Es indispensable que el gobierno del estado, que tiene más empatía, que tiene más sensibilidad sobre cómo somos los tabasqueños y la problemática que tiene la pandemia, emita sus propias reglas y protocolos. Si seguimos guiándonos por el gobierno federal y las conferencias de López-Gatell, van a morir muchos tabasqueños innecesariamente y el retorno a la nueva realidad o normalidad va a ser más difícil. Tenemos que entender que mientras no se ponga orden y criterios afinados sobre el cierre de comercios, de bancos, de tiendas y todo lo que tiene que ver con suministros alimenticios, con pago de servicios o depósitos y cobros de dinero, de nada servirá suspender por varios fines de semana su funcionamiento si previo a ello y al día siguiente hábil al cierre
estamos presenciando enormes aglomeraciones, sin sana distancia, sin supervisión oficial y sobre todo sin disposición de las empresas para hacer esto de mejor manera y con más seguridad. El número de personas asistentes propicia que lo ganado en materia de parada del contagio se pierde en horas. Y si no se afina esta estrategia junto con la del transporte, las paradas y terminales donde la gente aborda y baja de las combis, camiones y demás medios de transporte, pues va a suceder lo mismo. El regreso a la nueva normalidad no puede ir sin saber a qué nos enfrentamos. Es indispensable que se aumente el número de pruebas rápidas. Ya el gobierno estatal anunció que se adquirieron muchas de ellas, pero se necesitan muchas más. Y en ello, creo, deben de participar las instituciones, tanto de gobierno como privadas, estas mismas empresas, comercios y cadenas nacionales, haciendo estas pruebas de inicio a sus trabajadores y poder formar una estadística que nos diga cómo estamos y de qué tamaño serán y en qué grado podrá ser el retorno a la vida normal y ordenada de los tabasqueños. Y bueno, a nivel nacional saben que están pasando otras cosas. Parece que muchos miembros de Morena, aprovechando la pandemia, pues están queriendo hacer de las suyas. Los escándalos de corrupción que ya se ventilan sobre los gobiernos de la 4T son más frecuentes y más notables. Desde el asunto de las adquisiciones de equipos médicos y suministros, desde la reforma en materia energética y los contratos de competencia en energías eólicas, solares y limpias para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad, las reformas a la Ley de Educación en Puebla que prácticamente expropian las propiedades educativas privadas, la intentona de Morena en el Congreso para que el INEGI pueda meterse a tu casa para saber qué tienes, cómo lo adquiriste y dónde lo compraste, la cancelación de los fondos y fideicomisos indispensables para el funcionamiento del país, como el Fonden, el del CINE, el CONACYT, de apoyos al campo, y la absurda necedad que tiene el gobierno federal de confundir los programas sociales de empleabilidad, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, por los de generación de empleos, cuando los primeros son becas, que no pagan impuestos, que no cotizan en la seguridad social, que no aportan afores, que no son empleos, tratando de confundir al país ante la debacle económica que desde antes del coronavirus ya venía arrastrando este gobierno y que no quiere replantear. Pero bueno, ese será tema de otra conversación. Mientras tanto, cuídense, hagan caso por el amor de Dios. Da coraje que mientras unos nos estamos cuidando, a otros literalmente les vale un carajo su salud y las de los demás, y eso no se vale. Ojalá y todos logremos salir de esta pesadilla con vida. Hasta la próxima.